Bueno, buenas tardes. Estamos en Opositas y, bueno, soy Baldo. Vamos a ver el inicio de lo que son los temas de actuaciones procesales. Con esta sesión no pretendemos ver cada uno de los detalles del tema primero, que sería el tema 20 de gestión libre, 25 de tramitación y auxilio el 21, sino que veremos lo que yo entiendo son los perfiles fundamentales para entender esta serie de temas correlativos en el índice numérico de la convocatoria y que sabéis que llamamos los temas correspondientes a actuaciones procesales. El primero de ellos habla de términos de plazo, más conceptos, que iremos viendo dentro de un rato. El segundo, las resoluciones judiciales, ya sabéis, providencia, auto y sentencia, las propias del letrado de la Administración de Justicia. Hablando del letrado de la Administración de Justicia, recordaos, haceros saber a quienes empezáis ahora, que la denominación de letrado de la Administración de Justicia es muy reciente y que las leyes procesales siguen diciendo en la mayoría de las ocasiones secretario judicial. Pero ustedes vayan a tener claro que cualquier referencia hecha a secretario judicial ha de entenderse al letrado de la Administración de Justicia, del que hablaremos en muchas ocasiones resumidamente como LAG, aunque ya os advierto que yo seguiré usando la expresión secretario. Y no es que esté mal en vuestro tema, es que la ley sigue hablando de la expresión secretario. El siguiente tema sería el de actos de comunicación con otros juzgados y autoridades diferentes a las judiciales, para terminar con el tema de actos de comunicación con las personas que son parte en el procedimiento o aquellos que, sin ser parte, puedan verse afectados por la resolución que se dicte. El tema de, sabéis, notificaciones resumidamente hablando. Es absolutamente importante que tengáis claro en estos temas una situación que a veces puede llevarnos al error y a veces incluso a la incertidumbre. Porque la ley de enjuiciamiento civil para el derecho privado, la ley criminal, la ley contenciosa administrativa o la ley que regula la jurisdicción social, son leyes procesales, establecen formas diferentes de resolver lo que en realidad es el mismo problema. Por encima de ellas, la orgánica del Poder Judicial, como más que por encima, diríamos que es la ley de la que después nacen las demás procesales que hemos hablado. De manera que en virtud del orden procesal del que estemos hablando, tendremos que aplicar una u otra forma. Importante a esos efectos es que tengáis en cuenta que la propia ley de enjuiciamiento civil ya establece que para lo que no dispongan de forma expresa el resto de leyes procesales, habrá de estarse a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. De manera que si en cualquiera de vuestros temas no se dice, por ejemplo, cómo se computa un plazo, cosa que, por ejemplo, pasa en contencioso administrativo, habremos de estar a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Ese concepto lo vais a tener absolutamente claro en todos los temas procesales. Bueno, os preguntaréis por qué el primero de los temas que vemos en este grupo de preparación de la oferta de empleo público de justicia son los correspondientes a actuaciones procesales. Yo os cuento muy rápido, lo vais a entender a la primera. Difícilmente puedo dominar un tema civil, en el que me están hablando de plazos, de notificaciones, de resoluciones judiciales, si yo no sé discernir eso de que me están hablando. Estos son temas transversales. Cualquiera que sea el tema que nosotros cojamos, tendrá que computar plazo, que hacer actos de comunicación con los que son intervinientes en el procedimiento, tendrá que dictar resoluciones, pues si no sería irreal un procedimiento en el que no existan resoluciones. Y por eso empezamos con estos temas. Ya sabéis que hemos dicho a los que llamamos los temas de actuaciones procesales o actuaciones judiciales. En el timing que nosotros establecemos, terminamos esos 4 temas
añadiéndole el tema de archivos judiciales. Y con eso ya posteriormente pasamos al estudio de los temas procesales en sí. Con esos matices, con esas apreciaciones, vamos a ver, como os decía antes de la grabación, vamos a ver por encima y a forma de introducción el primero de los temas, término y plazo, para posteriormente, en sucesivas sesiones y en las que ya tenéis en plataforma, ir desmenuzando todo eso. Pues mira, escúchame, la doctrina diferencia entre término y plazo. Y llamamos plazo al periodo de tiempo que tenemos para realizar una determinada actividad y llamamos término al momento concreto. Mira, es fácil. Si la ley me dice que yo dispongo del plazo de 5 días para hacer algo, claro, os cuento una cosa de ello. A mí me está diciendo la ley que yo lo puedo hacer primero, el segundo, el tercero o el cuarto o el quinto día, porque estoy en plazo. En cambio, si la ley me establece que tengo que hacerlo en el término de quinto día, es que yo tengo que hacerlo ese día, el quinto. Y no valdrá que yo lo haga otro día, es el quinto. Definiciones que en exámenes oficiales han exigido que tengamos claras. Término y plazo. Me lo miráis con mimo. Empezamos. Mira, el tema no es el de las actuaciones judiciales, las resoluciones judiciales, será el tema siguiente. Pero a efectos de empezar a entenderlo, en ese epígrafe vemos lo que son las actuaciones judiciales, las resoluciones judiciales o resoluciones que se dictan dentro de un procedimiento judicial, entendiendo que dentro del órgano judicial pueden ser dictadas por el juez o magistrado o por el tribunal. Ya iremos trabajando el próximo tema. ¿Qué funciones corresponden al ponente, al presidente? Que son importantes porque suelen hacer preguntas de eso en los exámenes. Veremos providencia o disentencia o la del LAG, ya sabéis, hemos hablado antes, letrado de la Administración de Justicia, decretos, diligencias y actas. Y en eso de diligencia veremos la diligencia de constancia, comunicación, ordenación y ejecución. Pues los siguientes temas hablan de eso, versan de ello, versan de explicarnos para qué usamos cada una de esas cosas. Pero es que el resto de funcionarios de la oficina judicial también establecen o hacen actuaciones. El de auxilio, ya veremos, tendremos ocasión de ver, por ejemplo, fundamental en los actos de comunicación, el gestor en la diligencia de ejecución, por ejemplo. Y también hay otros actos que son los propios de los litigantes. Ahora os cuento una cosa, que son la demanda, la contestación, reconvención, la manifestación o el acto en virtud del cual el demandado que contesta una demanda aprovecha ese trámite para, a su vez, formular petición frente al demandante. Y estos son actos de los litigantes. Pues bien, mirad una cosa, aprovechando ese epígrafe. Los actos de las partes son actos propios. A efectos de que no se nos olvide las dos P, los actos de las partes son actos propios. Los actos del órgano judicial son actos impropios. Pregunta también de examen. Y por seguir con eso, los plazos que la ley otorga a las partes para hacer algo son plazos propios. Los plazos que la ley otorga al tribunal para hacer algo son actos o son plazos impropios. Bien. Nos sigue diciendo el legislador la preeminencia, la predominancia de la oralidad de las actuaciones judiciales. Tendremos ocasión de ver ahí que el hecho de que las actuaciones judiciales sean principalmente orales no empece a que esas actuaciones hayan de ser documentadas, porque si no se pierde el procedimiento. Y aprenderemos cuáles son las formas de documentar eso en función de que el juzgado tenga o no tenga medios informáticos, telemáticos, firma digital por parte del letrado de la Administración de Justicia. Importante también que tengamos claro que los procedimientos judiciales son públicos. Establece, no obstante, el legislador algunas excepciones. Hablando de civil, por ejemplo, pues no van a ser públicas aquellas actuaciones que se refieran a menores, a derechos al honor. En penal, ustedes habéis exclusado muchas veces, veremos también cuando lo estudiemos, el secreto de sumario. Secreto de sumario para quien no sea parte en el procedimiento.
porque para quien sea parte en el procedimiento el sumario no es secreto, salvo que por resolución motivada se acuerde así. Todo eso va a ser lo que trabajemos en los siguientes temas. Fijaros ahora, habréis de tener en cuenta que muchas de las leyes que tenemos en vigor actualmente fueron dictadas antes del avance del boom de los sistemas telemáticos y no tienen en cuenta la real actualidad de la justicia española legalmente, por lo menos en cuanto a la necesidad o la pertinencia de esos medios telemáticos. Bueno, nosotros veremos en un tema lo que hay el exhorto, el acto de comunicación entre dos órganos judiciales cuando uno solicita colaboración de otro. Y una de las ocasiones en que lo vamos a necesitar, por ejemplo, es cuando queremos que una persona que reside fuera, bueno, pues declare sobre algo. Lo que dice ahora el legislador es que eso se puede hacer por videoconferencia. Y cuando habla de comunicación bidireccional es que los dos pueden hablar a la vez, igual que nosotros podíamos hablar a los dos a la vez hoy. Y bueno, de forma que se garantice el principio de contradicción. Tú hablas y yo tengo la opción de poder responderte. Esto que tenéis ahora en cuadrito habla de un detalle importante. El legislador pretende que todas las actuaciones que se hagan en un procedimiento judicial sean en el juicio, en la vista. A esos efectos, juicio y vista son sinónimos, son la misma actuación. Es la realización de un acta delante del juez, un acto delante del juez o del tribunal para ver cómo se han desarrollado los hechos y finalmente poder dictar la sentencia. Bueno, pues fijaros que hay dos grandes párrafos. La obligación de la presencia del juez, del tribunal en definitiva, en los actos que os sombreo. Ahora os cuento una cosa. Y la posibilidad de que solo se hayan o se realicen ante el letrado de la Administración de Justicia en ese otro que tenéis ahí. Mira un detalle. Cuando habla de que obligatoriamente ha de estar el juez, tenemos que añadir que también el letrado de la Administración de Justicia, porque aprenderemos, son nulas las actuaciones que se hagan sin la presencia del letrado de la Administración de Justicia. Lo que pasa es que veremos alguna variable en cuanto a que ese letrado de la Administración de Justicia puede estar físicamente presente o puede también estar presente de forma virtual, aprenderemos eso. Pero ha de estar presente el LAG bajo pena de nulidad, aunque también el juez. Y en el siguiente párrafo que tenéis aquí, ya no hace falta que esté el tribunal. Puede estar solo el LAG. Mira, fijaros, pregunta oficial del examen de auxilio de hace unos años. Preguntaron, ¿será excusable la presencia judicial? Mirad qué detalle, que iremos viendo con mucho mimo tantos detalles como sean necesarios. Decía, ¿será excusable la presencia judicial? Es decir, si a mí me estás quitando la partícula negativa, el prefijo negativo, me estás preguntando en realidad cuándo puede celebrarse solo delante del LAG. Preguntaron eso. ¿Será excusable? Con lo cual me están preguntando por el párrafo segundo, no el párrafo primero. En cambio, como muchas veces leemos sin mimar, sino que imaginamos lo que parece que nos quieren preguntar, respondimos pensando que nos estaban preguntando la inexcusabilidad de la presencia judicial. Miraremos eso. Bueno, he dicho que a modo de introducción. Bueno, veremos también, y hablábamos de ello antes, que actualmente se potencia muchísimo la comunicación a través de medios telemáticos con la Administración de Justicia. Y una de las cosas que tendremos que aprender es quiénes tienen obligación de relacionarse con los juzgados de tribunales por medios telemáticos. Uno de ellos, los operadores jurídicos, abogados, procuradores, graduados social. Pero también las personas jurídicas, las empresas. Después hablaremos del tema de la lengua. Después os cuento un poco. Hemos incluido también en el tema el lugar donde deben de practicarse las actuaciones judiciales. ¿Qué vais a ver en ese epígrafe? Vuelvo a repetir que de esta sesión inicial lo único que pretendo es intentar facilitaros la incorporación a vuestro estudio
para que ya en próxima sesión nosotros vayamos explicándolo. Por tanto, os ruego encarecidamente que leáis el tema, que marquéis al lado de cada uno de los párrafos en interrogante a lápiz, no hace falta otra cosa. La duda que os provoque, que en siguiente sesión lo iremos viendo. Bien. Establece la orgánica del Poder Judicial, que las actuaciones judiciales, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?, se van a hacer en la sede del órgano judicial. Pero hay determinadas ocasiones en que ese juzgado no puede hacer la actividad en su sede. Bien, por ejemplo, porque tengamos que desplazarnos dentro de nuestro territorio a imaginaros una finca, un pleito que tiene que ver con linde, o un reconocimiento judicial, que todo eso lo iremos aprendiendo y tenemos que ir a ver en un centro de asistencia a personas incapaces, bueno, pues cómo se encuentra, habrá que ir allí o tenemos que ir a ver un reconocimiento judicial del lugar de los hechos en penal, en fin, hay muchísimas casuísticas sobre eso, lo veremos también en civil. Bien, hay ocasiones en que el juzgado incluso se puede desplazar a la sede de otro juzgado, cuando fuera bueno, o incluso se autoriza también a los juzgados de lo penal, lo veremos, el juzgado de lo penal como órgano que enjuicia determinados procedimientos penales, el abreviado, bueno, pues cómo se puede autorizar a que el juzgado se desplace para celebrar el juicio a otra sede. Veremos los matices de cada una de esas cuestiones. ¿Qué decimos ahora en el epígrafe punto 2.2 y 2.3? Bueno, pues lo mismo desde el aspecto civil, lo mismo desde el aspecto penal, contencioso administrativo o social, lo que os decía antes. Tenemos el patrón común, pero después hay pequeños detalles en cada una de las leyes procesales, que son detalles importantísimos que habremos de tener muy en cuenta cuando estemos haciendo los exámenes teóricos y sobre todo, los supuestos prácticos. Trabajaremos eso, ningún problema. Aquí hablan de auxilio judicial, ya veréis que le vamos a llamar exhorto. A ver, si lo que necesitamos nosotros está fuera de nuestro territorio, tendremos que ponernos en contacto con aquel otro juzgado y le remitiremos un exhorto, un auxilio judicial, una carta en la que le solicitamos a aquel otro juzgado aquella cosa que necesitamos. Ojito, que hemos comentado antes, que se permite también el sistema de videoconferencia. Trabajaremos todo eso, veréis que bien. Bueno, pues importante también, lo hemos comentado, que el juez puede constituirse en cualquier parte de su territorio, pero es que a mayores podría incluso irse fuera de su territorio cuando se considere conveniente para una buena administración de justicia. Ahí tenéis ley civil, ley criminal, ley contencioso, ley social. La misma cuestión vista desde diferentes prismas. Decidme que vamos bien, por favor. Me lo comentáis ahí en la zona de chat, ya sabéis. Y vuelvo a repetiros, solo pretendemos ser el inicio de lo que vaya a trabajar durante los próximos días para finalmente abordar el estudio del tema. Bien, aquí tenéis, sabéis que el año judicial no coincide con el año natural y que el año judicial engloba desde el 1 de septiembre o siguiente día hábil hasta el 31 de julio de cada año natural. Tened cuidado, el mes de agosto es inhábil. Bueno, con excepciones que aprenderemos. Escuchame una cosa. Atendedme, por favor. Donde dice 1 de septiembre o siguiente día hábil, digamos, pensad que el 1 de septiembre fuera inhábil, digamos que el 1 de septiembre sea inhábil, pues entonces sería el 2 de septiembre o el primer día hábil. Pero no podemos seguir diciendo 31 de julio y siguiente día hábil. Porque el siguiente día hábil sería el 1 de septiembre, entonces estaríamos duplicando. Recuerdo el examen oficial donde decían, fijaros, ¿cuál es el periodo que abarca el año judicial? Y una de las respuestas era, sí, 1 de septiembre o siguiente día hábil, hasta el 31 de julio o siguiente día hábil. No estuvimos atentos y algunas personas respondieron eso.
Fijaros que el 30 de julio no añade siguiente día hábil. Porque agosto es inhábil, he dicho con excepciones. Mirad con mucho mimo todos esos detalles. Se denomina sala de vacaciones, que no es una sala orgánica, ya iremos viendo los temas 7 y siguientes, la composición de los juzgados y tribunales. Se denomina sala de vacaciones, esa sala que se forma en los meses de vacaciones, agosto, y que asume salas de justicia o funciones de justicia y funciones de gobierno. Ya os adelanto. Sala de gobierno es cuando los juzgados y tribunales, o funciones gubernativas son cuando los juzgados y tribunales se dedican a organizar la justicia, las vacaciones, horarios y cuestiones que no son procesales. Entonces, los magistrados del tribunal que no están de vacaciones en el mes de agosto pasan a formar parte de la sala de vacaciones que asume funciones de gobierno y de justicia. Por cierto, veíamos antes las resoluciones que se dictan en el procedimiento. Providencia, otis, sentencia, diligencia. Cuando son cuestiones gubernativas, se denomina acuerdo. Recordad que es uno de los temas que tiene que ver con actuaciones procesales y, por tanto, tiene muchísima implementación uno con otro. Vemos después que al inicio del año judicial se celebra la apertura del año judicial en el Supremo. Acude el fiscal general del Estado. ¿Veis ahí que dice que el presidente del Supremo y el Consejo asisten? Sí, escuchadme, es la misma persona. La persona que es elegida presidente del Consejo ya de por sí va a ser también presidente del Supremo. Nos cuentan después lo que son los días inhábiles, sábado, domingo, Nochebuena, Nochevieja y los festivos nacionales, autonómicos y locales. En los plazos por día se excluyen los días inhábiles. Tened muchísimo cuidado con eso. En los plazos por mes o en los plazos por año no se excluye ningún día. Por tanto, si alguien me está dando el plazo de 30 días, me está dando mucho más que si me está dando el plazo de un mes. Porque yo estaría quitando sábado y domingo, si me lo da por día, y festivo, y en cambio si me lo da por meses o por año, de fecha a fecha. No se quita nada. Y entonces ahí vaya a ver como si terminara en día inhábil, se entiende que termina el día siguiente hábil. Pero claro, un plazo otorgado por día no puede terminar en día inhábil porque no lo estamos computando. Tened cuidado con todo eso. Aprenderemos también que en procedimiento penal, la instrucción criminal penal tiene varias partes. Bueno, la instrucción, que es la averiguación del delito, cosa que veremos en el artículo 299 y siguiente de la ley criminal. Para la averiguación del delito son hábiles todos los días, todas las horas del año. Y aprenderemos también cómo, si queremos practicar alguna actuación en día inhábil, para que no sea nula, porque si lo hiciéramos en día inhábil sería nulo, se pueden habilitar. Bueno, pues aprenderemos si corresponde al juez o al LAG acordar esa habilitación. El cómputo de plazo, eso que hemos visto antes, se hace conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Bueno, pues mirad. Eso es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora vemos la variable de civil. ¿Veis? Ahora vemos la variable de civil. Os cuento una cosa. Ahora vemos criminal, ya hemos dicho antes, contencioso administrativo, vuelvo después, y social. Mirad. Aquí en civil vais a ver cómo los plazos son improrrogables. Lo que pasa es que los plazos se pueden interrumpir o demorar si existe justa causa. Esa causa corresponde establecerla al letrado de la Administración de Justicia, si existe causa de fuerza mayor que permite suspender o demorar un plazo. Nunca prorrogar, porque los plazos son improrrogables. Muchas veces cuando estoy con grupos de inicio y pasan unos días, pregunto, oye, ¿a quién corresponde establecer causa de fuerza mayor para prorrogar un plazo? El LAG. Pero hombre, si te he preguntado por la posibilidad de prorrogar y hemos dicho que en civil no cabe prorrogar plazo. Bueno, fijaos lo que decíamos antes al inicio de la sesión. Fijaos lo que hemos dicho antes al inicio de la sesión. Fijaros, lo dicta el LAG por decreto contra el que cabe recurso directo de revisión. Tendremos que aprender, que es lo que decíamos antes, que es un decreto. Bueno, veremos también cómo en la Administración de Justicia existe la posibilidad de presentar los escritos de forma telemática.
La plataforma de presentación de escritos de forma telemática está operativa todos los días del año, a todas las horas, pero digamos que está útil, es hábil, es utilizable todos los días, toda la hora del año. Pero si tú presentas un escrito a través de la plataforma en un domingo, el domingo si es inhábil es. Tú has utilizado la plataforma, fantástico. Pero si yo lo presento en día inhábil, se entiende presentado al primer día hábil siguiente. ¿Tenéis claro ese concepto? ¿Tenéis claro ese concepto? La ley criminal nos cuenta lo mismo. Hemos quedado antes que para la instrucción criminal son hábiles todos los días, todas las horas del año. Aprenderemos también en qué plazo se van dictando cada una de las resoluciones judiciales, pero una cosa que es importante. Dice la ley que cuando no se hace algo o no se establece plazo, se hará sin dilación. Una cosa que quiero que tengáis claro, sobre todo cuando empecemos a estudiar procesal a fondo, que será, bueno, a partir de esta sesión. Mira, siempre os preocupáis muchísimo del plazo que hay para hacer algo. O, por ejemplo, hay 5 días para hacer algo. Un plazo. Pero se os olvida el añadido. Se os olvida tener memorizado el 10 acuo, el día a partir del cual se computa el plazo. Es importantísimo, claro. Porque, mira, si yo tengo 5 días para hacer algo y yo me memorizo el 5 y me dicen que tengo cuál es el plazo para hacer tal trámite, y yo digo 5, 10, 15 o 20, y yo tengo claro que es 5, yo no tengo ningún problema, son 5. Y memoricé 5. Pero fijaros que la misma pregunta podría añadir conceptos diferentes y me dijeran respuesta a 5 días desde la publicación de la resolución, 5 días desde que se dicta la resolución, 5 días desde la notificación, o bueno, por ejemplo, 5 días desde la firmeza. Fijaos cómo la misma pregunta tiene respuestas diferentes. Por tanto, no me vale solo con que aprendáis el plazo, sino que también necesito que aprendáis el momento a partir del cual se computa ese plazo. Y dicho eso, estamos empezando. Ahora no me preocupa absolutamente nada que os agobiéis con los plazos. Ahora lo que quiero es que aprendáis los conceptos. Y una vez que nosotros aprendamos los conceptos, será el momento de aprender los plazos. Pero no puede ser el inicio del estudio procesal, apréndeme los plazos. Aprendo el concepto y a continuación aprendo los plazos. Bueno, aquí me están diciendo los plazos en que dicto alguna resolución. Pues, por ejemplo, fijaos, dice que la sentencia se dicta, estamos en penal, en 3 días. En cambio, cuando estemos estudiando el procedimiento abreviado, cuando estemos estudiando el jurado, cuando estemos estudiando el abreviado, digo, el ordinario, los delitos leves, aprenderemos diferentes formas. Por tanto, tendremos que estar muy pendientes de si nos están preguntando de forma genérica o nos están preguntando de forma particular. Un detalle importante, la ley contenciosa. Mirad, otra vez nos recuerdan la improrrogabilidad de los plazos. Un detallito. Se llama preclusión al transcurso del plazo que tiene la parte para hacer alguna actividad. Y si no la ha hecho, ya no tendrá oportunidad de hacerla. Mira lo que voy a leer ahí en el epígrafe 3.4. Tenías 20 días para contestar la demanda, por ejemplo, en contencioso administrativo. Y no la contestas. Entonces te van a dictar una resolución teniendo por precluido ese trámite. Te van a dictar una resolución teniendo por precluido ese trámite. Bueno. Fijaos, si lleva, en el ejemplo que estamos poniendo, la contestación a la demanda el mismo día que te están diciendo que estás fuera de trámite, se hace una ficción jurídica y se entiende que estás dentro de plazo. Cuando estés oyendo la tutoría y tengáis el tema delante, os recuerdo que el tema lo tenéis en el documento tutorial que Inés nos subirá. Acordaos que en contencioso administrativo, aunque haya transcurrido el plazo, se entiende como presentado dentro del plazo, si lo llevo el mismo día que me dicen que estoy fuera de plazo, se hace esa ficción jurídica, salvo que fuera para preparar o interponer recursos. Acordaos que dijimos que
había una serie de días inhábiles. Dijimos también que el mes de agosto es inhábil. Bueno, pues mira una cosa que os cuento. En laboral tendremos la necesidad y la obligación de aprender de memoria esas modalidades procesales. Porque en esas modalidades procesales el mes de agosto es hábil. El mes de agosto es hábil. Y tendremos que aprenderlo de memoria. Ahora no me hace falta que lo aprendáis. Pero bueno, sí ir cogiendo un poco de lo que nos están hablando. Y entonces, en esos procedimientos, no tengo agosto inhábil. Otra cosa es que los sábados y los domingos de agosto sí son inhábiles. Y si quiero habilitarlos, tendré que dictar la oportuna resolución. Nos cuentan más excepciones. Aprenderemos esas excepciones. Bueno. El siguiente epígrafe está hablando de la audiencia pública. La audiencia pública es la apertura del juzgado para atender a personal. Entonces, el epígrafe 4 y el 5, habla de uno, audiencia pública, y otro, el horario de trabajo de los funcionarios y funcionarias, que tienen que estar complementados. No podemos tener un horario de audiencia pública que vaya contra el horario de trabajo de los funcionarios, pues si no, ¿quién atendería? Iréis viendo eso, iréis viendo eso. Y también veremos cómo se constituye un juzgado, es decir, quiénes son los que están presentes. Bueno, los juzgados van a celebrar audiencia pública. Los juzgados van a celebrar audiencia pública todos los días y horas hábiles, con los conceptos que hemos comentado anteriormente. Y ahí tenéis consideración de la lengua oficial. Mira, tenemos nuestra España con comunidades autónomas que tienen lengua propia, y lo que vaya a ver ahí, que desmenuzaremos oportunamente, es que si se está tramitando un procedimiento en una comunidad autónoma que es lengua propia, las partes pueden hablar, pueden escribir, pueden presentar escritos en las partes, los testigos, los peritos, en castellano o el idioma propio de esa comunidad autónoma. Y si la parte contraria o alguna de las partes alegue en defensión por no conocerlo, entonces se le tiene que traducir esos documentos, se le nombra un intérprete, pero esa persona que vive en una comunidad autónoma con lengua propia tiene derecho a tramitar, a escribir, a hablar en ese idioma. Bien, bien. En cambio, el juzgado solo puede hablar el idioma propio de la comunidad autónoma, solo puede tramitar en el idioma propio de la comunidad autónoma si ninguna parte se opone. Porque si alguna parte se opusiera alegando indefensión, el procedimiento obligatoriamente habría de tramitarse en castellano. Trabajaremos eso, como no podía ser de otra manera. Y finalmente, lo que no podemos en una comunidad autónoma, no sé, por ejemplo, en el País Vasco no podemos tramitar en gallego. Y en Galicia no podemos tramitar en catalán. Y en Cataluña no podemos tramitar en euskera o en gallego. Finalmente vaya a leer en la semana que comienza, en los próximos días, la nulidad y la anulabilidad. Mira, la nulidad es aquella situación que si se demuestra, habrá que demostrarla, convierte en inválido el acto que se ha hecho. Y en cambio, la anulabilidad permite que, aunque no se haya hecho de forma perfecta, aquello fuera válido. Para terminar el tema, tenéis la aclaración o complemento de sentencia, o de auto, o de decreto, que no son otra cosa que de oficio, porque el propio tribunal lo estima oportuno, o a instancia de parte, se entiende que hay algo que aclarar, complementar. Ahí tenemos un principio que es el principio de congruencia. El juez tiene que pronunciarse sobre todo lo que se haya pedido, pero no puede pronunciarse sobre algo que no se haya pedido. Ahí tenéis, por ejemplo, lo del complemento. Si alguna de las partes considera que no se ha ventilado algo pedido, habrá que, si se demuestra, complementar la sentencia. Decía, yo estoy encantado, yo reitero, nulidad es aquello que, si se demuestra, convierte en inválido el acto procesal, y las causas de nulidad están tasadas en la ley, tenéis aquí, y después tenemos lo anulable, aquello que, aunque no sea conforme a derecho, puede darse por válido si el interesado se da por enterado. Aprenderemos esos conceptos. Como yo decía, esta sesión es introductoria para el estudio de los temas procesales que son absolutamente importantes.
De forma que espero que os sirva de orientación y ya en la siguiente sesión lo iremos desmenuzando oportunamente. Hasta ahora.